La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos nada más y nada menos que en línea con el gran poeta Alí Calderón, una de las voces fundamentales de la poesía mexicana contemporánea, no solo desde el ámbito creador, que ya es mucho decirlo, con sus libros que trascienden la esfera de su país y nos llegan a diferentes lugares y espacios de nuestra lengua y en otras lenguas con sus traducciones, sino desde el ámbito académico, ya que es profesor universitario y también es parte de un proyecto genial de promoción del pensamiento poético. Él es fundador de la revista Círculo de Poesía, quizás el más completo website de la literatura en español. Ante todo, poeta, quiero decirle muy buenas noches, ¿no? Darle la bienvenida a nuestro espacio y pedirle que le envíe un saludo a nuestra audiencia de Maracaibo, de este Puerto de Libros, librería radiofónica, y luego preguntarle cómo viven los días del confinamiento por cuarentena en México. Oye, pues Luis, ¿cómo estás? Un saludo para la gente de Maracaibo. Justamente en estos días he estado leyendo mucha poesía venezolana y me da gusto saludarlos. El confinamiento yo creo que lo estamos viviendo de muchas maneras distintas en América, y en todos los casos creo que es una oportunidad para pensar lo que ya se conoce como la nueva normalidad. Es decir, plantear desde ya cómo va a ser el futuro, cómo nos planteamos los días posteriores a poder salir y sobre todo la nueva convivencia que se plantea. En base a esa nueva normalidad, ¿tú crees, poeta, que hay algo de castigo en los tiempos duros que nos ha tocado enfrentar como especie? ¿Crees que a los seres humanos les tocará aprender algo específico de esta circunstancia para superar crisis como esta en el futuro? ¿O verdaderamente somos ajenos a este tipo de tragedias? Pues mira, yo creo que vale la pena hacer un alto en el camino y pensar varias cosas. ¿Como cuáles? Básicamente el tipo de convivencia que estamos teniendo los seres humanos, fundamentalmente en Latinoamérica, la relación que tenemos, por ejemplo, con la naturaleza. Evidentemente el modelo económico, piensa como en todos los países de América se explota, se sobreexplota los recursos naturales, se lastima selva, se deforesta, se acaba con los ríos. Entonces ese agotamiento del sistema ambiental, de la naturaleza, está quebrantando nuestra relación con ella naturalmente, ¿no? Es lo que el ecosocialismo trata de pensar, trata de reflexionar en torno a eso, a cómo debe ser nuestra relación con la naturaleza, cómo explotarla, cómo no. A mí me parece que la reflexión más importante que tenemos que hacer en muchos países es cómo proteger a los más desfavorecidos. Evidentemente, el virus ataca a todo el mundo, pero los ataca de diferente manera. Entonces la gente más pobre, más desfavorecida, es la que sufrirá más. Y en América estamos a días de verlo. Entonces, tenemos que plantearnos una nueva manera de entender al sujeto. La tradición poética mexicana es muy rica en el encuentro del hombre en su ser y el mundo que lo rodea. Sobre todo en la construcción de un imaginario que justifique la existencia del todo y de sí mismo. Pienso, por ejemplo, en un clásico, en El Cántaro Roto de Octavio Paz. ¿A qué está llamado el poeta contemporáneo? ¿Cómo puede serle útil la poesía al hombre de hoy para entender o reentender a ese sujeto que tú señalas? Pues yo creo que Luis has dado en el clavo con la pregunta central de la poesía contemporánea,
muchas reflexiones en Francia, en Inglaterra. Pienso en Jean-Michel Maupoy, o pienso en la tradición en lengua inglesa con Marjorie Perloff, con Tony Hoagland. Se preguntan justamente por esto. El propio García Montero ha hecho la pregunta que, en mi opinión, es la fundamental de nuestro tiempo. ¿Qué se dice cuando se dice yo? La poesía, ¿no? La lírica, tiene por fundamento la búsqueda de esta subjetividad, la búsqueda de distintas maneras. Pero, ¿qué se dice cuando se dice yo? Significa qué es ser humano, qué es ser ciudadano, qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, qué significa, etcétera, ¿no? ¿Qué significa existir en la tierra? Entonces me parece que es la pregunta central en una época donde pareciera que lo que priva en el arte es la desorientación, que es el paradigma de nuestro tiempo estético. Me gustaría, aprovechando esta coyuntura, preguntarle por la salud de la poesía latinoamericana. ¿Crees, poeta, que la poesía contemporánea de nuestra América, de la Abyala, tiene un papel importante en el panorama global? Luis, creo que esa es una pregunta excelente. Fíjate que durante los últimos 10 años me ha tocado ir a un montón de festivales en distintos lugares, fuera del ámbito hispánico. Y yo lo que percibo es que no hay ni un interés ni un conocimiento por la actual poesía en español. Evidentemente todo el mundo conoce y son referencias centrales Neruda, Paz, García Lorca y Vallejo, por supuesto, claro, pero esos son... Paz escribió el último libro en el 87 y no digamos los demás. Entonces no hay un interés actual en el mundo por el español. Hay que encontrar esos espacios para colocar cada vez más poesía en nuestro idioma en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, etcétera, etcétera. Claro que hay esfuerzos aislados, claro que hay alguna publicación de algunos libros, no, pero no hay tanto interés. Vamos a ser claros, no hay tanto interés. Fíjate cómo hay un montón de festivales en Latinoamérica, en España, donde se invitan a autores de otras lenguas, fundamentalmente gente de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y mientras nosotros conocemos 10, 15, 20 autores contemporáneos vivos por ejemplo, de la tradición norteamericana, el poeta norteamericano no conoce ni a 3 o 4 de la lengua española, ¿no? No conoce a veces ni a uno. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente es un problema de colonialidad del conocimiento y hay que construir esos espacios para nuestra poesía. Posiblemente el autor o los dos autores que circulan más en lo que se llama el circuito internacional, International Poetry le llaman, sean por un lado Raúl Zurita, que es un poeta central en nuestra lengua hoy, y por el otro lado un cubano, Víctor Rodríguez Núñez, un cubano que vive en Estados Unidos. Zurita es central en nuestra poesía, por supuesto, y la poesía en lengua española, pues pensemos que es una poesía absolutamente vital porque tiene, pensemos por ejemplo en sus circuitos. Hay muchos circuitos de festivales a lo largo de toda América y en España, todas las editoriales que existen, las revistas, la circulación de materiales es inmensa. En cada país, en cada ciudad hay talleres de poesía, hay poetas, hay gente produciendo, escribiendo, hay revistas electrónicas que facilitan también la circulación de materiales. Entonces hay una vitalidad grandísima. Hay una riqueza también que se puede ver desde el punto de vista, por ejemplo, de las antologías de poesía latinoamericana, hispanoamericana, etcétera, etcétera, que existen y donde podemos ver un montón de estilos, posibilidades, grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quizás esa es la riqueza. Ahora, la variedad
la variedad, los distintos estilos, pues ya es otra cosa que podemos pensar. Pero yo creo que hay poetas muy fuertes, que hay poetas bien interesantes a lo largo y ancho de todo el continente, y en España también, que también los españoles se están acercando a Latinoamérica desde hace ya por lo menos 10 años. Poeta, finalmente quisiera que usted, en sus propias palabras, pudiera explicarle a los lectores y escuchas de Maracaibo sobre su hermosa labor en la revista Círculo de Poesías. ¿Cómo nace? ¿Quiénes te acompañan? ¿En qué consiste su labor específicamente y hacia dónde va en el futuro? Porque estoy seguro que a todos los que nos están escuchando, a esta hermosa audiencia que hemos creado poco a poco en la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo, les encantará y les sorprenderá saber la trascendencia que tiene Círculo de Poesía para el mundo. Bueno, edito con un grupo de poetas una revista electrónica desde hace 10, 11 años, 12, que se llama Círculo de Poesía, circulodepoesia.com. Es un espacio muy abierto, muy plural. Pienso que es el lugar donde se ha construido la mayor base de datos de la poesía contemporánea. Gran cantidad de autores de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de toda América, de México por supuesto, pero además una gran cantidad de traducciones, de textos sobre poética. Hemos decidido ser contemporáneos de los poetas del mundo y no necesitamos estar en distintos lugares a la vez. El internet nos da la posibilidad de conocer autores chinos, autores africanos, y ese es el esfuerzo que tenemos ahora. Nosotros queremos ser contemporáneos de los poetas del mundo, mostrar las maneras en que se está pensando la poesía en nuestro tiempo, y queremos profesionalizar y hacer cada vez una crítica más fuerte, más severa de lo que vemos en el mundo de la poesía, ¿no? Desfetichizar la poesía, que no solo sea un asunto de cursilería por un lado, un asunto de falsa experimentación por el otro, un asunto de grupos político-culturales en pugna, sino hacer una crítica de la poesía contemporánea y de sus posibilidades y de sus actores, y eso queremos hacer, estudiar la poesía, ¿no? Los invitamos a participar, los que quieran acercarse, que entren a circulodepoesia.com. Ahora justamente estamos en el momento de entrar a lo que llamamos nuestra cuarta época. Estamos haciendo rediseño, estamos haciendo reingeniería en la revista, estamos sumando colaboraciones, estamos construyendo el espíritu de este nuevo tiempo del que vamos a participar también en la revista, y los invito a que en un par de semanas vengan y se acerquen a circulodepoesia.com. Y pues muchas gracias, Luis. Gracias a usted, poeta, por darnos la oportunidad de conversarle, de tenerlo aquí en nuestro espacio. Es verdaderamente un honor tener a una de las voces contemporáneas de la poesía de nuestro idioma más importantes. Y a ustedes quienes nos escuchan, por favor, dennos apenas 2 minutos, que ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.